Vamos a grabar. Ok, estamos el día 10 de julio. Estamos en la sesión número 9 de nuestra clase de Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Permítanme ponerles un PowerPoint, como siempre. Nubia ya no se conecta. Ya no la veo, Nubia. José. Ok, permítanme compartirles la pantalla. ¿Me confirman, mis amados, si es que ven la pantalla? ¿Qué ven en la pantalla? Los pergaminos. Ok, ¿los o un pergamino? Yo veo solo uno. Ok, gracias, Berito. Ok, vamos a empezar este fascinante libro de Números. Ok, como les he dicho desde el principio, los 5 libros llamados el Pentateuco o la Torá o la Ley o los libros de Moisés, en la Tanaj hebrea tienen diferentes nombres. Siempre el nombre es la primera palabra con que aparece en el original hebreo. Así que pues vamos a ver, estamos todavía ubicados en las faldas del monte Sinaí. Miren, ahí estamos y ya el tabernáculo, recuerde, ya fue levantado, ya fue inaugurado. Ok, en el libro de Éxodo al final vimos que ya se erigió el tabernáculo. De ahí el libro de Levítico eran todas las leyes levíticas de sacrificio y todo eso. Vimos principios, vimos las fiestas de Jehová decretadas por él, todo lo que Jehová decretó, ¿no? Ya la nación de Israel está a punto de partir aquí en el libro de Números. Comienza la marcha hacia la tierra prometida, ¿ok? ¿Alguien tiene idea de cuánto tiempo se quedó el pueblo de Israel asentado en el monte Sinaí? ¿Alguien tiene idea? ¿4 qué, Mike? ¿4? 40 años. En el monte Sinaí. 2 años, ¿no? 2 años. ¿Quién da más? 3 años, dice Michael. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Un año. Un año. ¿Quién dijo un año? Un año. ¿Quién dijo primero un año? ¿Noé? Sí. Bueno, casi un año. Cabalito fueron 350 días. Ya lo vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿Ok? Estoy hablando de ya haber llegado al monte Sinaí, haberse establecido ahí. ¿Ok? Así que vamos a ver el libro de Bemidbar, dice ahí. Bemidbar, que es una sola palabra que significa en el desierto. ¿Ok? En el original, en la Tanaj, pero nosotros le llamamos el libro de Números, ¿ok? Y ya vamos a ver de dónde viene ese nombre, ¿ok? El autor fue Moisés y nuevamente la fecha aproximada, los 40 años que estuvieron desde que salieron de Egipto hasta que Moisés muere en la cumbre de el monte Nebo o Pisga. Ya vamos a ver también eso. Toma su nombre el libro de Números de la Septuaginta, que es Aritmoi, en base a la lista de los 2 censos del ejército de Israel. Bueno, todo Israel era soldado desde los 20 años para arriba, como vemos claramente en el versículo 18, ¿no? ¿Ok? Ahora, déjenme leerle el primer versículo, que es lo que dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto. ¿Ok? En el mes primero, segundo mes, el primer día. ¿Ok? Y en el versículo 3 dice: de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Todos los soldados de 20 años para arriba, los que pueden salir a guerrear. Entonces, en el versículo 1 y el versículo 26 también dice lo mismo. ¿Ok?
En la Vulgata se llama numeri, ¿ok? Ambos significan números, por eso se llama el libro de números, por los censos, ¿ok? Ahora, ustedes se cuenta, amado hermano, estamos en el monte Sinaí establecido, ¿y cuántos fueron los contados? 603,550, sin contar los levitas. Ojo, ojo a eso. Ojo, de 20 años para arriba ya eran hombres casados. Entonces, multiplíquele por 2 por sus esposas. Imagínense, ya iba 1.300.000 aproximadamente. Sin contar los ancianos, los mayores que no podían salir a la guerra. Ahora, cada familia, ¿no? Son prácticamente 603,500 familias. ¿Cuántos hijos cree que tenía cada uno de ellos? ¿Ah? No es como ahora que las familias quieren tener solo un niño o 2 niños. Recuerde que en Israel, Si hoy tienen 3, por lo menos antes tenían unos 7. ¿verdad? ¿Cuántos hijos nuestros abuelos? ¿No? No había tele, no había control natal, nada de eso. ¿Ok? Entonces, y siempre había la característica de que si una mujer tenía muchos hijos, se la consideraba muy bendita. Así que piensen cuántas personas estuvieron ahí. ¿Ok? Número 2. Vamos a... El nombre en hebreo es Bemidbar, tomado del primer verso donde vemos Israel, tomado de la mano de Dios en el desierto. Palabra o en este caso frase para nosotros en español, que aparece 22 veces en este libro de números. ¿Ok? Siguiente aspecto. El relato histórico de este libro abarca más que los otros libros de Moisés, excluyendo el Génesis. Relata el caminar, el viajar, el trabajar, el guerrear, el testificar, el quejarse también, ¿no? Eso faltó. El quejarse y el adorar al peregrino de Dios por 40 años de disciplina en el desierto. Ahí está. Fueron 40 años de disciplina. ¿Ok? Cuando ellos pudieron haber tomado la tierra prometida en poco tiempo. Purificación. Claro, fue una purificación. ¿Estamos? Fue una purificación del pueblo de Israel, ¿no? Recuerde algo muy importante, amado hermano. Estuvieron como un año ahí. ¿Con qué propósito Dios los lleva al desierto ese tiempo? Con el propósito de sanar sus corazones, de erradicar toda la mala costumbre que habían traído de Egipto. Pero lamentablemente fueron rebeldes, fueron muy quejumbrosos, siempre quejándose contra Dios. No era contra Moisés que lo hacían, sino contra Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que están aquí, como ustedes ven, el monte Sinaí. ¿Ok? Ya les doy. Este es un mapa que yo lo he realizado según mi criterio. Nadie sabe exactamente la ruta que tomaron, inclusive ustedes ven aquí que dice Cades Barnea, está entre signos de interrogación. Pero por esta área, donde hay un gran cañón que se llama Mispe Ramón, una pequeña ciudad, yo me he alojado ahí, fue una noche de terror para mi esposa. ¿Por qué? ¿Ah? Tuvimos una mala experiencia ahí. No. Entonces, pero por aquí, toda esta zona anduvo el pueblo de Israel. ¿Ok? Y sí es seguro que nuevamente bajaron hasta el Mar Rojo y de aquí fueron rodeando toda la nación de Edom y de Moab y los amonitas y entraron por aquí al este de lo que actualmente es Turquía. Se ve más hacia el desierto. ¿Ok? Aquí en este puntito que les he puesto está la famosa ciudad de Petra,
una ciudad esculpida en la roca, que es una Ahora montaña, encontré tu Biblia. Ajá. son una montaña. Entonces, y Israel entra por aquí, toma La tuya posesión también. aquí, las 2 tribus y media toman posesión aquí, y de aquí entran frente a Jericó. Ya vamos a verlo eso más detalladamente. Entonces, esta es la ruta que Pero aquí vamos me a gusta que ver tiene en cruz. el libro de Mm. Números. Les invito a los hermanos que apaguen su micrófono, por favor. Continuamos. Los israelitas tuvieron 350 días en Sinaí. ¿Ok? Miren lo que dice Éxodo 19:1. Si alguien me lo encuentra más rápido que yo, le agradecería. En el Dice, mes en el, de la en el salida mes, de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Si ve, en el mismo día, cuando en el mes tercero de la salida de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día, o sea, el primer día del mes 3, ¿ok? El día 1 del mes 3, si ve, llegaron al desierto de Sinaí. Y miren lo que dice Números 10:11. Me adelanto un poquito. 10:11, miren lo que dice. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. ¿Ok? Esa es una jornada que está dividida en varias etapas que ya la vamos a ver. Aquí Moisés en 10, 11 y 12 está resumiendo hasta el desierto de Parán, lo que actualmente es el sur de Israel o llamado también el Negev. Ahora, si ve, en el mes segundo del segundo año, ¿ok? A los 20 días. O sea, faltaban 10 días más para completar el año, ¿no? El mes tercero es el primer día. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? no, Y de no, ahí, no se le entiende ahí, pastor. ¿cómo? No entiendo. Si aquí dice en Números 10, 11, en el año segundo, se habían pasado 2 años. No dice que pasaron 2 años. En el año segundo, ¿ok? Por ejemplo, en el año 2024 celebramos el Día de las Américas. ¿El año 2025 ya lo celebramos? No, todavía falta, ¿ok? El año primero salieron de Egipto, en el año primero, ¿ok? Así lo cuentan. En el segundo año, ¿ok? Desde la salida de la tierra de Egipto en el mes primero, también dice acá, en el segundo año, ¿ok? Todavía no se completa el segundo año. Se completa el segundo año cuando ya terminan los 360 días del año. ¿Estamos? ¿Ok? No, pues no estamos porque yo no entendí. Las cuentas no salen, pastor. ¿Ah? ¿Ok? Pero está bien, puede avanzar porque yo ahí sí en las fechas me confundo. Está bien, pastor. Espérame un ratito para que veas. O no nos vamos a romper la cabeza por eso. Sí, Pero no se preocupe. 1 año, 2 años, pero estuvieron ahí los israelitas. Ok, pero déjame ver aquí. En Éxodo capítulo 40, le dice Dios a Moisés, diciendo, en el primer día del mes primero hagas levantar el tabernáculo de reunión. ¿Ok? En el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. ¿Ok? Entonces, sí, tal vez si lo tomamos como año cero desde que salieron, ¿ok? Pero son 360 días, ya recién completas un año. ¿Estamos? De ahí vamos para el segundo año. Ahorita estamos
Estamos en el año 2025, pero aún no hemos terminado el año 2025. Estamos en el mes séptimo. Estamos en el mes séptimo del año 2025, exactamente. Aún no se cumple todavía el año 2025. ¿Estamos? Ujú. ¿Ok? Así que eso es lo que quiere decir. Bueno, Ok. sea lo que sea, 350 días o un año y 350 días, hermano, muchísimo tiempo, y como yo le demostré, ahí se han encontrado las evidencias arqueológicas de que ahí estuvo sentado un pueblo de más de 3 millones de personas. Y ya le demostré, me he olvidado de enviar los links de los videos del hermano Ron Wyatt, donde ustedes pueden ver toda la evidencia arqueológica. ¿Estamos? Ahora, pero lo interesante es que vagaron 38 años en el desierto hasta llegar al este del Jordán, en los campos de Moab, frente a Jericó. Eso lo dice el capítulo 33, 49 y 50. ¿Okay? Hasta ahí el Sinaí, ¿cuántas veces habían renegado ya? ¿Cuántas veces habían renegado hasta el Sinaí? Ya me olvidé, pero ya habían renegado bastantes Sí, veces. varias veces, ¿verdad? ¿Ok? Exactamente. Y el reniego más grande, ustedes ven, no era un puñado de hombres y mujeres, sino era una nación entera. 3 millones de personas, hermanos queridos. Como Mire, dijo Moisés, ya por poco me apedrean. ya por poco y me apedrean. Hermanos, cuando yo le pregunto a una persona, a un cristiano, ¿cuál es el milagro más grande en la historia del Éxodo? Casi todos me dicen, Hay puntos ahí, ¿o no? ¿ah? No, ustedes casi todos me dicen, casi todos dicen el cruce del Mar Rojo. Yo no puedo repetir lo que dijo nuestro pastor Clever en eso. A ver, repita lo que les ha dicho su No, es que el pastor. milagro más grande es dar de comer o mantener a un pueblo de 3 3 millones millones de en el personas. desierto. Si a veces un país no puede mantener a tantos miles que están ahí. Mire lo que pasa en Gaza. Ajá, sí. Ujú. Y Dios los tenía en... Ajá. Mire, hermanos, por 40 años Dios los alimentó, Dios les dio de beber, su ropa no se envejeció, sus sandalias no se desgastaron, no trabajaron en nada, solo, bueno, cuidando sus ganaditos nada más, ¿ya? Tenían aire acondicionado durante el día en el ardiente sol del desierto y tenían calefacción por la noche en el frío desierto cuando cae la noche. ¿Se dan cuenta? Ese es el milagro más grande. Por 40 años, hermano. ¿Qué nación en el mundo puede hacer eso? Ninguna. Continuamos. Pastor, Sí, efectivamente eso que mencionan es glorioso. Además, las cuestiones sanitarias de un pueblo tan grande, exacto. estamos hablando, es el drenaje, todo lo que les dio de Israel. Imagínense los desechos de tanta persona Ujú, y la sabiduría para no enfermarse, para hacerlo de una manera, dijéramos ahora, ecológica. Es exacto. envidiable la urbanización y el manejo de la gente, es impresionante, el alimento, todo lo que dice es algo glorioso. Exacto. ¿Sí? Nunca se enfermaron. Fueron muertos por rebeldes porque Dios los castigaba. Por viejo. ¿Ya? Y ya murieron de viejos, ¿no? Pero Había algo que causaba que se les hincharon los pies, pero a ellos no, ¿verdad? O sea, nunca se les hincharon los ese que pies, nunca- dice la Biblia. Nunca se les hincharon los pies. Y hacían ejercicio, eran delgados todos. Eran delgados, claro. Hasta el año 70 vemos aquí que la gente era delgada. Ya cuando comenzó todos esos productos procesados comenzaron a... Amén. Ok, continuamos. El libro de números podemos dividirlo en 5 partes. Número 1, preparativos para el viaje desde el Sinaí, del capítulo 1:1 hasta el 10:10. Número 2, la segunda parte de la jornada del Sinaí a Cades Barnea, como les comenté hace un momento. Pero ahí hay varias etapas en ese viaje. La jornada de Cades Barnea a las llanuras de Moab, que abarcan los capítulos 15 al 21. Hoy solo nos toca hasta el capítulo 19. Número 4, encuentro con los moabitas y presencia de Balaam. Los capítulos 24 y 25, 23, 24, 25, si no me falla la memoria.
Y la quinta parte, los preparativos para la entrada a Canaán. Es del capítulo 26 hasta el capítulo 36. ¿Ok? Eso es la división. Ahora, como en todos los libros, fueron liberados poderosamente por Dios, teniendo la ley, guiados por Dios a través de Moisés, contemplando la nube de día y noche y el tabernáculo. Israel debió haber caminado victoriosamente en la perfecta voluntad de Dios. ¿Pero qué pasó? Fracasaron repetidamente por falta de fe. Tristemente se olvidaron de todo lo que Jehová hizo contra Faraón, el imperio más grande del mundo. Bueno, ¿no? El Señor los destruyó en un acto que todos ellos fueron testigos y les faltó la fe a el ver a unos cuantos gigantes ahí. ¿Ok? Lamentablemente hoy en día pasa lo mismo con muchos cristianos. Pastor, leí en el libro y bueno, y no era necesario que fueran esos espías, ¿verdad? Pero el Señor los envió para que vean la tierra lo abundante que era. Pero en parte sí ya les había dicho, ¿verdad? Cómo era, Claro, todo eso. Ajá. Tierra que fluye leche y miel. Y solo dos, Josué y Caleb, como vamos a ver, fueron los que dicen, sí, no, los vamos a aplastar como hormigas. ¿Ok? Algo así. Tenían fe. Tenían fe, ese es el detalle, Dios los probó. Entonces vemos que todavía no estaban listos para entrar a la tierra prometida. Y por eso es que Dios los manda, comienza a purificar. Por eso el desierto de Dios es el hospital de Dios para sanar a su pueblo. Cada persona que viene a los pies de Cristo debe pasar por el desierto de Dios para sanar su corazón, dejar atrás el Egipto, todas las heridas, cargas, amarguras, etcétera, 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 falta de perdón que viene arrastrando. Y creemos que cuando ya venimos a los pies de Cristo Jesús, ya somos transformados como la película esa de la Cenicienta. No, hermano, tenemos que pasar por el proceso del hospital de Dios, el desierto. ¿Ok? Pablo lo pasó, Jesús lo pasó, ¿ok? Ahora, él no necesitaba purificarse nada, pero ejemplo, pero él fue tentado y nunca cayó. ¿Se dan cuenta? Es bíblico. Lamentablemente, y siempre lo he dicho, no es una frase mía, el cristianismo es el único ejército que no tiene un hospital para sus soldados. Uno de los deseos míos de la visión, bueno, no es una visión, es algo necesario, tener un ministerio de consejería bíblica. Nosotros le damos aquí a todo hermano que llega a hacerse miembro, tiene que pasar por un tiempo de consejería bíblica con nosotros. Porque lamentablemente todos venimos con traumas, con amarguras, con falta de perdón, con cosas del pasado que aún no hemos sanado. Hay muchas heridas del pasado que siguen sangrando en muchos hermanos de las iglesias. Y un soldado herido. Y un soldado puede ir a herido la no guerra. puede luchar. Un soldado herido va a ser de tropiezo, va a ser de carga. Entonces tiene que sanar su corazón primeramente para que pueda ir a guerrear. Y no va a dejar avanzar a los demás. No va a dejar avanzar a los demás, exactamente, va a hacer retroceder. Pero, pastor, yo he visto así en otras iglesias que los soldados están bien, como usted acaba de decir, y los ponen a dirigir. Por eso es que tenemos tanta división en la iglesia. Por eso mismo, ¿ok? Lamentablemente, porque no hemos seguido la forma de Dios, ¿ok? Seguimos. El punto G. El propósito de los censos demostraron que si no entraron en Canaán, no fue porque no eran suficientes en número, sino por la magnitud de su fe. Jesús les dijo, no, que no hizo muchos milagros en ciertas ciudades. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Lo mismo pasó con Israel. Y el apóstol Pablo en Romanos y en Corintios, 1 Corintios, nos exhorta a que aprendamos de los errores de Israel y no cometer los mismos errores. Pero lamentablemente la iglesia ha cometido los mismos errores de Israel. ¿Ok? Seguimos.
En Números, como en todo, en cada libro de la Biblia, siempre vemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo vemos aquí como la nube de día y columna de fuego por la noche. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a los capítulos. En el capítulo 1, tenga su Biblia en la mano, por favor, vaya conmigo, capítulo por capítulo, y vemos en el capítulo 1 el censo. ¿Se da cuenta? 603.500 hombres de 20 años para arriba para la guerra, sin contar la tribu de Leví. ¿Ok? Yo soy muy generoso al decir 2.5 a 3 millones de personas era aproximadamente la población de Israel. Creo que pudo haber sido un poco más. ¿Ok? ¿Qué más vemos aquí en el capítulo 1? Solamente los levitas, escúchenme bien, amado hermano, son escogidos para el servicio en el tabernáculo y vivir alrededor del tabernáculo. Y las 12 tribus, cada uno con su bandera alrededor de todos los levitas. Ya les muestro un mapa. Ojo con la bandera. ¿Ok? Porque los testigos de Jehová no creen en la bandera. Miren lo que dice 1:52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa era la forma de distribución ordenada por Dios de cómo tenían que estar las tribus de Israel. ¿Se da cuenta? El centro del tabernáculo que representa la presencia de Dios. Y alrededor del tabernáculo todos los servidores de Dios. Y alrededor de todos los servidores de Dios están todas las tribus de Israel. Ahora, Judá está acá al este. ¿Por qué Judá está al este? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué quedaba en el este? ¿Alguien tiene idea, amados hermanos? Porque es la primera de sus naciones, es por donde sale el sol, por donde se inicia la vida. No, mi amado Marco Aurelio. Hay una razón. La puerta del tabernáculo está ahí. Hermana Gaby, ya los de mi iglesia no responden. Ok. La puerta al tabernáculo era en el este. Ok. Escúcheme bien, amado hermano. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Ok. Judá, ¿cuál fue el hijo primogénito de Jacob? Hello. Rubén. Rubén. Mira dónde está Rubén, al sur. ¿Por qué Rubén no está al frente de la puerta del tabernáculo? Después de Rubén le seguía Simeón. Mira dónde está Simeón. Después venía Leví. Acá están todos los levitas. Pero el cuarto hijo fue Judá. Y en Judá, ¿de dónde viene el Mesías? De Judá. Y el Mesías entró por el este del templo, por la puerta oriental en Jerusalén y entró al templo. Lo que más le llaman la entrada victoriosa de Jesús en Jerusalén. ¿Ok? Estamos. Todo tiene propósito. Ahí están las cantidades de hombres de cada tribu. ¿Ok? Pastor, Sí. ¿es la puerta que se encuentra cerrada ahorita mismo? Sí, es la puerta que se encuentra cerrada. Yo creo que ya subí un video. Yo tuve la bendición, o no lo he subido todavía. No lo he subido todavía, porque no sé editar videos. Tuve la bendición de estar allá afuera, a unos 5 metros de la puerta, por el lado de afuera, que hay un cementerio musulmán, y estuve por el lado de adentro, en donde es un lugar de oración de los musulmanes, solamente para mujeres. Entonces, nadie va por ahí, porque por ahí
como es zona árabe, los judíos que tienen el monopolio de los tours no llevan a los turistas por ahí. Pero como yo no fui con tour, yo fui por mi propia cuenta y yo me puse a vagabundear por todo eso porque conozco la geografía, entonces estuvimos ahí y no había absolutamente nadie del lado de adentro, solamente había un guardia musulmán y a unos 10 metros de ahí había un soldado israelí. Nadie más. Y mi esposa y yo. Y pensábamos bajar y el guardia musulmán nos detuvo. Primeramente nos preguntó, ¿ustedes son musulmanes? Le dijimos, no. Ok, entonces ustedes no pueden bajar y además esto es solo para mujeres. Bueno, primero me dijo que es solo para mujeres. Y ahí nos preguntó, ¿ustedes son musulmanes? Y yo dije, no. Entonces, no nos podíamos ni siquiera bajar un escalón ahí. ¿Ok? Entonces, por esa razón, Judá, vamos continuando. ¿Ok? Capítulo 2, las 12 tribus ordenadas alrededor del tabernáculo, como ustedes ven en la ilustración ahí. Capítulo 3, vemos aquí claramente los levitas, ojo, amado hermano, los levitas servirán y estarán bajo las órdenes de los sacerdotes. Versículo 5, capítulo 3, miren lo que dice. Le voy a leer el versículo 3 primeramente. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer su sacerdocio. En el versículo 2 dan los nombres, ¿no? Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Hermano, vuelvo y repito, solo los hijos, hombres, machos, varones, masculinos. Las hijas de Aarón solo participaban de la comida de los sacrificios, si estaban purificadas. ¿Ok? Y en el versículo 5, miren lo que dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón. ¿Para qué? Para que le sirvan. Los levitas servían y estaban bajo las órdenes de los sacerdotes. Versículo 9. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. El extraño que se acercare morirá. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Y en el versículo 32, mire lo que dice. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guardia del santuario. ¿Se da cuenta? Los levitas eran los jefes, perdón, los sacerdotes eran los jefes de los levitas. También vemos aquí la orden de Jehová. Solamente los hijos de Aarón, no las hijas de Aarón, están escogidos para el sacerdocio. ¿Ok? Estos principios regirán en el nuevo pacto. ¿Ok? Como yo les he manifestado, en el nuevo pacto hay ancianos y servidores llamados diáconos. ¿Ok? Eso es tema de otra clase. Ya les he dicho, la palabra griega diáconos aparece 30 veces en el nuevo pacto, en los libros del nuevo pacto. Pero solamente transliterado al español, diácono, aparece 3 veces, Filipenses 1:1 y primera de Timoteo capítulo 3. La verdadera traducción son servidores, como lo vemos en Hechos capítulo 6, donde aparece 3 veces la palabra griega diaconía y diacomenum, ¿ok? De el diaconado. Pero no dice eso en español, sino que dice servirán a las mesas. ¿Sí ves? Son servidores. ¿Ok? Y los servidores o diáconos estaban bajo las órdenes de los sacerdotes. Recuerde, ¿quiénes eran los que resolvían los problemas en la nación de Israel? Los sacerdotes. Algunos de ellos eran jueces. O inclusive la Biblia dice que cuando un juez no pueda resolver, tenía que ir a consultar al sacerdote próximo. ¿Se dan cuenta? Porque en todo Israel, creo que ya hablamos de eso, no.
No, en Deuteronomio nos toca hablar de eso. Las 38 ciudades de refugio repartidas en todo Israel. ¿Ok? Entonces, en el nuevo pacto, esos principios siguieron rigiendo. Si usted lee el capítulo 15 de Hechos, usted va a ver el primer concilio de la iglesia. El problema que tuvieron Pablo y Bernabé con los judaizantes en Antioquía, y fueron llamados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Y la Biblia dice que resolvieron el asunto entre los apóstoles y los ancianos. No estuvieron los diáconos presentes. Ojo con eso, ¿ok? Deberes y lugar de residencia de los levitas alrededor del tabernáculo. Pastor, Sí. tengo una duda. En sí el plan de Dios era que solo los sacerdotes iban a tener ese poder, ¿verdad? Se puede decir dado por Dios Sí, para dirigir a la nación. sí. Ya después la nación no lo quiso, la nación de Israel no lo quiso así y fue que pidió un rey. Ajá. Pero dentro del plan de Dios era que él mismo los dirigiera a los sacerdotes y no hubiera como ahora tenemos que presidentes, Correcto. que reyes, Correcto. ¿verdad? Jehová Ujú. era su rey, pero ellos querían un rey visible y tangible como Humano. los pueblos de la tierra. Mm. Humano, exactamente, ¿sí? Y lamentablemente, y esa es otra cosa, amado hermano. Perdone que le haga esa acotación. Se defiende a el ministerio de la pastora, entre comillas, y ellos aducen porque Débora fue jueza de Israel. Bueno, Atalía fue reina de Israel y fue una malvada, ¿ok? Pero la pregunta que yo le hice a una directora de un seminario aquí cerca donde yo vivo, que ella quería que yo diera clases en su seminario, yo le pregunté sobre su doctrina y no estuve de acuerdo porque ellas ordenaban pastora. Entonces yo le pregunté de dónde sacan eso y ella me dijo de eso, primeramente de Débora, ¿ok? Y yo le hice la pregunta, ¿de cuándo acá los jueces o los reyes de Israel eran los encargados de las cosas espirituales de Dios para la nación de Israel? Porque si usted lee en el libro de Segunda de Reyes, si no me falla la memoria, el rey Usías ingresó al lugar santo y no sé si fue el sacerdote Joiada que lo confrontó, no me acuerdo, con los otros sacerdotes diciendo, no te toca a ti estar aquí, ofrecer incienso. Sal en este momento de aquí. Y enseguida le cayó lepra al rey Usías. Porque ni los reyes. Recuerden lo que hizo David. David quiso traer el arca primeramente donde estaba, no me acuerdo el lugar, si fue de Ben-Hadad o de donde estaba. Y lo quiso hacer a su manera y Usa, ¿ok? Tocó el arca porque los bueyes tropezaron y dice que Dios lo mató inmediatamente. Y David se entristeció. ¿Por qué? Porque no lo hizo a la manera que Dios había establecido. Solamente, únicamente los levitas podían cargar el arca del pacto, agarrados de las varas. Ni siquiera ellos podían tocar el arca. Solamente el sumo sacerdote podía tocar el arca del pacto. Pastor, hay veces que nos puede parecer estar haciendo lo correcto de la manera incorrecta. Correcto, es lo que hizo David. Quería hacer algo bueno de la manera incorrecta. Después entendió y ahora sí trajeron el arca a Jerusalén con los levitas y hubo fiesta, danza, perfecto. Muy bien, estamos, ¿ok? Continuamos. Mire, ese era el deber de los levitas, llevar el arca del tabernáculo. Pero, escúcheme bien, los levitas, hijos de Coat, escúcheme bien, amado hermano, de 30 años hasta 50 años,
eran los que tenían el privilegio de llevar el lugar santísimo. Se desmantelaba todo el tabernáculo mientras iban de un lugar a otro, ¿ok? Y ellos eran los que lo cargaban. Pero solamente Aarón y sus hijos eran los que desmantelaban el lugar santo y santísimo como Dios les ordenó. Escúchenme bien, miren lo que dice el capítulo 4, ¿ok? Dice, versículo 1 al 4, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de los hijos de Leví, por su familia, según la casa de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta 50, todos los que que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo. ¿Ok? Será cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con el velo de la tienda el arca del testimonio y pondrán sobre el arca la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo azul y le pondrán sus varas. ¿Se da cuenta el orden? Pero, Señor, ¿para qué tantas cosas? Solamente pongámosles una tela azul y basta. No, tienes que hacerlo como Jehová ordenó. ¿Te das cuenta? Y así, etcétera, etcétera. Ojo, ¿de qué edad eran escogidos los levitas? De 30 a 50 años. Amado hermano, pero ¿a qué edad ya se separaban a los levitas para el ministerio? Pregunto. Ustedes no respondan. ¿Alguien lo sabe? Los 12 años. Perdón, ¿no es? 12 años. 12, no. Desde los 20 años, amados hermanos, ya eran separados, pero no ejercían su ministerio hasta los 25 años y hasta los 30 años. O sea, ¿qué pasaba esos 5 años y esos 10 años? El sacerdote ejercía a partir de los 30 como estos levitas. Pero habían otros levitas que ya a partir de los 25 años ya podían ministrar en otras cosas. Pero los que tenían el privilegio de llevar todo el tabernáculo eran personas mayores de 30 hasta 50 años. ¿Cuál es el principio que vemos ayer? ¿Alguien tiene idea? A ver, ¿alguien tiene idea? Rosemary, ¿tienes idea? Desde los 20 años ya estaban separados, estaban en la escuela, por así decirlo, en la escuela levítica. Ya lo dije. Pastor, tenían que tener un proceso se puede decir, de maduración. De Preparación. aprendizaje, de maduración, de capacitación. Miren, hermanos, déjenme confesarles algo. Y a lo mejor sucede en su iglesia. ¿Quiénes integran el grupo de alabanza en las iglesias? Como dijo Paul Washer, jovencito de 16, 17, 18 años. ¿No es verdad? 20 años. Pregunto yo, ¿son maduros? ¿Son ejemplo en la congregación? ¿Ellos viven lo que están cantando? Pregunto, hermano. ¿Ah? No, mi hermano. Luego ni los adultos, menos los Exacto, jóvenes. y los adultos. Hermano, tristemente en nuestra iglesia, déjeme confesarle algo, que la verdad os hará libre. Nosotros no tenemos grupo de alabanza. Nosotros solo cantamos con pista. Y adivine quién es el que dirige las alabanzas. Este servidor, juntamente con este amado siervo que tengo acá a mi derecha, Michael, y otra hermana. Solo los tres cantamos. ¿Por qué? Porque no puedes subirte a un púlpito a decir, Señor, eres todo para mí, que te amo, Dios, que adoro a Dios, etcétera, 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 etcétera.
y ni siquiera leo la Biblia todos los días. Amén. Dígamelo, hermano. ¿Qué se llama eso? Hipocresía. Hipocresía, así es, así es. Aquí, por eso nuestra iglesia no crece mucho. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta el orden, no le gusta el modelo bíblico. Aquí no, que tú puedes ser el Pavarotti, que te tienes una voz divina, que esto, lo otro, que puedes tocar todos los instrumentos tú solo, ok, pero si no estás teniendo una relación íntima con Dios, de buen testimonio, haciendo la voluntad de Dios, no puedes pararte a cantar. Pastor, Sí. no, y hay algo mucho más profundo que se puede considerar. Ajá. Eso se reformó con el nuevo pacto. Antes había levitas, pero cuando Ajá. se reformó en la iglesia primitiva, toda la alabanza es de la congregación, la responsabilidad es de todos, cantar. Claro que sí. El problema es que se tomó la moda, se hicieron los grupos que dirigen y se tomó una costumbre que se hizo ley, pero en realidad la alabanza es responsabilidad de toda la congregación. No debería de haber, bueno, no nos hace daño un grupo al frente que se tomó la moda de dirigir por usos y costumbres, pero en realidad la alabanza es de todo el pueblo y Pablo y Silas cantaban salmos, todos cantaban salmos a unísonos. Exacto, no, toda la congregación cantaba, pero mi amado Elías, también vemos en el libro de Crónicas, en segunda de Crónicas, si no me falla, en primera de Crónicas, que había un director de alabanza, los hijos de Jedutún, ¿sí ve? Y eran levitas, ahora, pero eran ejemplo, y toda la congregación cantaba. Amén. Lamentablemente hoy en día, desde años atrás, décadas atrás, como tú lo acabas de decir correctamente, Elías, se ha formado un patrón que inclusive, amado hermano, hemos elevado la alabanza o las canciones, porque no es alabanza. Alabanza es un estilo de vida, eso es adoración, un estilo de vida diario. Claro, también. Pero alguien me dijo el otro día, no me acuerdo quién, sí, a un hermano que le estoy dando discipulado porque se va a bautizar, me dice, allá en la iglesia donde yo estaba, allá en Perú, 70% eran canciones y 30% la Biblia. ¿Eh? ¿En dónde me enseña eso en la escritura? Yo no veo en la escritura, hermano, a mí me encanta alabar. Me encanta alabar, tengo más de 100 CD cristianos originales en el baúl de mi carro. ¿Ok? Pero yo no veo en la Biblia que Jesús no armaba concierto con sus 12. Jesús y sus 12 gran concierto en Capernaum. No, no dice eso la Biblia, ni tampoco Pablo y Silas, gran concierto allá en Filipo. No, ¿me entiendes? En la cárcel estaban cantando. ¿Eh? Y hemos hecho todo lo contrario. Si usted se da cuenta de las transmisiones que nosotros hacemos aquí, nosotros no subimos, no transmitimos el tiempo de la alabanza. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la palabra. El día domingo solo cantamos 2 canciones. ¿Pero cuánto tiempo puse la palabra, hermanos? No me transmitió. Sí. Después lo subió. El domingo sí. No, yo no pude entrar en vivo. Sí, qué raro. 1 hora 45 minutos, este servidor expone la palabra. Y nadie se duerme en mi iglesia. ¿Saben por qué? Porque mis hermanos ya han entendido lo que es el verdadero culto. Allá en Esdras y Nehemías vemos que desde el alba hasta el mediodía estaban exponiendo la palabra de Dios. Y todos, niños, jóvenes, adultos, todos los que podían entender, estaban ahí. ¿Se dan cuenta? Y nosotros queremos más, muy poquito. Pero cuando estábamos en el mundo, íbamos al baile y ya se terminaba el contrato con el DJ, pero la gente preguntaba, o el anfitrión preguntaba, seguimos, ¿y qué decía la gente? Sí, pero es que para el DJ no importa, hacemos la colecta. ¿Cómo dicen los mexicanos? Seguimos, que siga la fiesta. ¿Sabes? Hacemos la cooperacha. Hacemos la
Hacemos un Cooperacha. montón entre todos. Sí, sí, ¿Verdad? Hacemos la para que, camuda, dice mi hermano salvadoreño. para Los que se toque más el mariachi, la cooperacha. ¿no, verdad? La cooperacha esa. Los ecuatorianos decimos, hacemos la vaca. ¿Se dan cuenta? Pero para las cosas de Dios, dígame, pero sí queremos pagar ir a ver a un concierto, a un hermanito que canta, ahí hasta madrugamos. Dígame que no es verdad. Y ahí sí queremos las primeras filas. Y en la iglesia, ¿no? Todos se pelean por la última banca, ¿no? Nosotros que andamos niños chiquitos, los sentamos atrás. En nuestra Bien hasta iglesia, atrás, ¿verdad? en nuestra iglesia hay una ley. Solamente las familias que tienen niños, bebés, se sientan en la última fila. Acá ya cada familia tiene nombre su banca. Otra cosa que he visto, hermanos, que me llama la atención a mí, Ajá. es de que hay hermanos que andan buenos teléfonos y la Biblia ni pasta tiene. Así es. Andamos con teléfonos de 600, 700, $1000 y no tenemos una buena Biblia. Capítulo 4, vamos avanzando. El oficio de Eleazar y de ver los levitas, hijos de Gersón y de Merari. Nuevamente, de 30 a 50 años. Ahí vemos Selah. Pare, medite y vamos a ver. El principio. Todo siervo, por más mínimo que sea supuestamente su ministerio, tiene que estar capacitado. Y yo los felicito a ustedes, amados hermanos, que se están capacitando. Esto es totalmente bíblico. Jesús lo llevó a la práctica. ¿Por qué Jesús no empezó su ministerio a los 20 años, a los 25? No, él seguía el orden establecido por su padre. El sacerdote comenzaba a ejercer su ministerio a la edad de 30 años. ¿Ok? Y de ahí agarró a sus discípulos y los preparó 24 horas al día durante 3 años o 3 años y medio, según otros eruditos. Continuamos, capítulo 5. Necesidad de pureza. Vemos las leyes sobre los leprosos. Vemos las ofrendas de las cosas santas pertenecen al sacerdote. Hermano, Dios proveía para el sacerdote. Creo que ya hablamos eso en Levítico, ¿no? La espaldilla y el pecho. Una de las mejores piezas para el sacerdote. ¿Se dan cuenta? Dios proveía eso. ¿Ok? Ahora vamos aquí al capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. ¿Usted ha escuchado eso del nazareo? El nazaraniato es lo mismo. O el nazareato, ok. Muy bien, eso era por un tiempo. ¿Ok? Dejaban el pelo largo, ¿no? Como Sansón, por ejemplo, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón era nazareo. Tenía Ok, voto, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaba a Jesús? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Amado hermano, usted ha investigado en dónde aparece en la Biblia el nombre Nazaret. A ver. Hay que estudiar Biblia. Aparece solamente en el Nuevo Pacto. No aparece la palabra Nazaret en el Antiguo Pacto. ¿Ok? Pero, ¿cómo se le llamaba a Jesús? Jesús Nazareno. ¿Ok? ¿Por qué se le llamaba Jesús Nazareno? Mire, la palabra nazareo en hebreo es nexir. ¿Ok? Nazaret es nisrat. Es la misma raíz. Miren la misma raíz. Y Nazareno era Nosri. La misma raíz. Ustedes pueden ver. ¿Ok? ¿Y por qué a Jesús se le llamaba Jesús Nazareno? Porque viene de Nixer. Nazaret. Si ve, Nazaret, Nazareno es Nazaret y tiene la misma raíz de Nixer, la última, solamente que aquí se le añade una tab, como acá. Nazaret, ¿sí ve?
Jesús Nazaret, Yeshua Nazaret, o no, Yehoshua Nazaret es la pronunciación en hebreo. ¿Y qué quiere decir Nixer? Vástago, renuevo. Isaías 11:1. ¿Se dan cuenta? De ahí viene todo. Cuando uno estudia el idioma original, tiene más sentido lo que vemos en la Biblia. ¿Por qué se le llamaba Jesús Nazareno? Los apóstoles decían Jesús Nazareno, hombre aprobado por Dios. Jesús, el vástago, el que fue profetizado en Isaías 11:1. Eso es lo que estaban tratando de decir cuando decía Jesús Nazareno. ¿Ok? Capítulo 6 también vemos la bendición arónica. Los versículos 22 al 27. Llevaré, Yahvé, Yismereja, Yael, Yahvé, Eleja, Yisha, Yahvé, Eleja, Ve, Yasem, Leja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová se sobre ti, su rostro y ponga en ti paz. ¿Ok? Capítulo 7. Ofrenda de los líderes. Hermano, ¿cuál es el principio? Ahí vemos el principio. El líder es ejemplo en todos los demás. Todos los líderes colaboraron. ¿Ok? Con 2 carros y 4 bueyes. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? También en este capítulo 7 vamos a ver que Dios habla a Moisés encima del propiciatorio. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. ¿Se dan cuenta? Ahí hablaba Dios con Moisés, versículo 89. ¿Se dan cuenta? Por eso el arca del pacto era tan resguardada. Ahí se rociaba la sangre, como ya vimos en Levítico 2 veces en el mismo día, en el día de expiación, el día de Yom Kippur. Capítulo 8. Vemos el encendido de las lámparas y candelero, purificación de los levitas. Tenían que estar purificados. ¿Se dan cuenta? No podemos poner a cualquiera en el ministerio. O porque canta bonito, o porque habla bonito. No, amado hermano. No cometamos esos errores. Los levitas servirán en el ministerio desde los 25 hasta los 50 años de edad. Mire lo que dice capítulo 23, perdón, versículo 23, capítulo 8. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero de los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Escuche bien, no es que termina su ministerio, escuche bien. Versículo 26. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. ¿Se dan cuenta? Después de los 50 años, ya no servían en el tabernáculo, sino que servían para hacer la guardia al tabernáculo. Y también como porteros del tabernáculo. ¿Se da cuenta? No podemos poner niños, adolescentes, jóvenes. La hermana Gaby, cuando tuvimos el problema con el grupo de alabanza, me hizo ver ese error. Pastor, si los levitas empezaban a los 25 años, ¿por qué nosotros hemos puesto adolescentes en el grupo de alabanza? Porque tocan bonito, esto que el otro. Y ellos decidieron bajarse porque no estaban leyendo la Biblia. Entonces, eso lo sabe toda nuestra iglesia. Y bueno, ¿por qué no? Exactamente, 25 años creo que es una edad ya, el joven es ya madurado. Es bíblico, hermano. ¿Ah? Continuamos, capítulo 9, reiteración de celebrar la Pascua a su tiempo, no cuando a mí me dé la gana. ¿Ok? La nube como guía de Israel, de los versículos 15 al 23. ¿Ok? Mire, ahí está el tabernáculo, así se reunían alrededor como está nuevamente.
Y vamos al capítulo 10, las trompetas de plata para convocación. ¿Y quiénes son los que tocaban las trompetas? Solamente, únicamente los sacerdotes. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes, los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para su partida. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Aún cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Se dan cuenta? El toque de las trompetas tenía diferentes funciones. Reunir a Israel, ¿no? Congregarlo a Israel. Por eso, ¿cuál es la siguiente fiesta que está por cumplirse? La fiesta de las trompetas. El Señor va a reunir a su pueblo ante él, porque donde yo voy a estar, vosotros también estaréis, dijo el Señor Jesús. Amén. Vemos la salida de Sinaí al desierto de Parán, cada uno según su bandera, después de casi un año de estar en Sinaí. ¿Ok? Mire, aquí estuvieron establecidos ellos en Monte Sinaí, actualmente Arabia, siempre ha sido Arabia, y de ahí llegaron para acá. Este es el desierto de Parán, al sur del Mar Muerto. Sur y este, todo esto es el desierto de Parán. ¿Ok? Hermano, allá hace harto calor. Tengo un videíto en mi canal de YouTube que hablo que estoy ahí en el desierto de Parán a 42 grados centígrados. ¿Ok? Seguimos. Como usted ve, esta fue la ruta aproximadamente que tomó Israel para llegar al monte Sinaí. ¿Ok? Por aquí fue el cruce, como ya le mostré en el libro de Éxodo. ¿Ok? Y entonces vamos a ver ahora, en el libro de Números, el monte Sinaí, de Jebel Elaz, como le llaman ahora, hacia el desierto de Parán, el Negev de Israel. ¿Ok? Y esta ruta yo le he trazado de acuerdo a lo que he estudiado muy profundamente el libro de Números, ¿no? Y más o menos cuánto podían haber caminado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí hay todavía lugares que son mencionados en el libro de Números que todavía existen, como por ejemplo Eilat. Eilat es un puerto aquí en toda la esquina de Israel, junto con Egipto y con Jordania. Se llamaba antes Eilat, o también se llamaba Ezion-Geber, como lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces vamos a ver el recorrido que ellos hicieron, ¿no? Dice en número 10, 11, 12, dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. ¿Sí ve? Al mandato de Jehová. La bandera de campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, más o menos es el recorrido que yo me imagino que tomaron. Ahora, capítulo 11 también vamos a ver que los extranjeros contaminan al pueblo. Hermano, un poquito de levadura leuda toda la masa. Capítulo 11, versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo
Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Escucharon? Hermano, ¿ellos no tenían carne? Hello. Lo Les tenían todo, sobraron. pero era un pueblo muy rebelde. Cuando leímos el libro de Éxodo, yo le dije, hermano, ojo con esto. Dice que salieron con harto ganado. Harto ganado. ¿Ok? Muchas veces no le queremos dar a Dios lo que tenemos, solamente queremos que Dios nos dé de lo que Él tiene para nosotros tratar de dar. Exactamente, hermanos. ¿Ok? Pero ojo, si ven los extranjeros, cuidado, hermano, cuidado. Aguas, mosca, ponte buzo, como dicen los salvadoreños. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó? El Señor mandó fuego ahí en Tavera. ¿Ok? Y por eso se llamó el lugar Tavera. ¿Ok? Este es el recorrido más o menos por ahí, yo calculo, ¿no? Y Moisés se queja, ¿no? Con el Señor porque dice, Señor, esto es muy pesado para mí. Entonces, ¿ok? Y ahí Dios establece, dale encargo a 70 ancianos, lo que vendría a ser después el Sanedrín. ¿Ok? Lo vemos en los versículos 16 al 25 de este capítulo 11. ¿Ok? Y después, Moisés desea que todos profeticen, hermano. Ojo, ¿se da cuenta? Al versículo 26 al 30, había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. ¿Escuchó? Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ahí vemos el principio, hermanos queridos. ¿Qué es el profeta? Que exhorte, que llame al pueblo al arrepentimiento, que hable lo que Jehová solamente dice, no lo que le salga de su estómago. ¿Estamos? ¿Se da cuenta? Que todo Israel profetice, dice Moisés. Así es, todo, como dice Pablo, ¿no? Si 4 hermanos le profetizan, le exhortan, pues le va a caer 20, hablando parafraseadamente y en mexicano, ¿ok? Estamos. Seguimos, capítulo 11. Ahí están las codornices para los que querían comer carne. ¿Y qué pasó con las codornices? Hermano, Carlitos, ¿qué le pasó? Se le salió hasta por los ojos, hasta por las narices, dice la Biblia. Aún la tenían en los dientes cuando vino. Aún la tenían en los dientes cuando vino la mortandad. Codornices y castigo a los codiciosos, llegada a Hazerot. ¿Ok? Más o menos si ve Tavera, de ahí para Kibrot Hataba, como dice el versículo 34 de Éxodo 11. Pastor, meditando un poquito más profundamente en ello. Puede ser que muchas veces pedimos algo a Dios y puede ser que Dios nos lo dé, pero va a ser para probarnos. Sí, porque vemos que eso no. Así es, ¿no? El versículo 35 del 11, el último, dice, de Kibrot Hataaba partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Entonces, si ve, ahí más o menos la ruta. Y justo ahí donde yo he puesto Hazerot, hay una pequeña ciudad llamada Ha, ¿ok? Allí en Arabia. Estuve así de cerquita de llegar ahí, pero a mi esposa le dio miedo entrar a ese país extraño en carro. Andamos en carro, llegamos hasta aquí llegamos. Nos faltaban unos 5 kilómetros para la frontera con Arabia Saudita. Pero a mi esposa le dio temor y nos regresamos a Aqaba, acá, Aqaba. ¿Ah?
Pensé que era alto, pero le era Ok, bien. capítulo 12. Castigo a Pastor. María por calumniar a Moisés. Pastor. Sí. Verita. Ahí donde ustedes anduvieron, ¿es solo desierto o está, hay ciertas poblaciones? Desierto, desierto, desierto. Ay, no, qué horror. Por eso la hermana Yoko se me molestó, me dice, pero si este es puro desierto, ¿a dónde es que tú me traes? Me decía, ¿no? Wow, sí, sí, da miedo. Qué harto calor, no digo, ahí vean el video que yo tengo ahí de Parán. Yo renté un carrito y fui a recorrer. Yo soy correcamino, yo soy aventurero y nos fuimos con mi esposita. Digo, fírmame aquí, grábame aquí, en el desierto, 42 grados afuera. No sé si la sensación térmica era más alta todavía, pero es lo que marcaba ahí en el vehículo. Pero en la noche es fresco, ¿no? En la noche baja la temperatura, sí. Ahora Hace un nosotros poco de que frío, Cruzamos el desierto cuando veníamos para acá. ¿no es verdad? En la noche Sí. como el desierto, Frío. Rosemary. Frío. Aquí la hermana Rosemary, ella ha cruzado el desierto de México para acá. Ok, hermano, miren, ¿qué pasó con María? La propia hermana de Moisés. Un ejemplo de mal liderazgo. Y de ahí llegada a Parán. Y ahí está el desierto de Parán. ¿Ok? En el capítulo 13 vamos a ver el envío de los espías para examinar la tierra. ¿Y qué pasó ahí? Ya todos conocemos esa historia. Y vemos el buen liderazgo de Josué y Caleb, pero el mal liderazgo del resto de espías. ¿Y qué pasó con ellos? Si ve, aquí están, desde el desierto de Parán, ¿no? De aquí fueron enviados hacia Hebrón y de ahí regresaron 40 días después y ahí está la historia de Números y ahí estaban en Cades Barnea y lamentablemente el pueblo corrompido por el mal liderazgo se quejó otra vez contra Moisés y Aarón, ¿ok? Y en el capítulo 13, ahí es que déjenme ver, ¿ok? Ahí es cuando, no, el capítulo 14, ahí hay una mortandad, el Señor, Moisés y Aarón interceden por el pueblo, los versículos 11 al 20, ¿ok? Y castigo contra los murmuradores, del versículo 21 al 38, dice, y ahí está la sentencia, versículo 21 del capítulo 14, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra en la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. También Caleb. Ahora, no, eso lo vemos. Ahora bien, el amanecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vino el castigo por la incredulidad. ¿Ok? Lamentablemente, se obstinaron ellos, y no, ok, sí, vamos a pelear contra ellos. Los obstinados rebeldes violan la orden de Dios de descender hacia el Mar Rojo y dicen, no, vamos a destruirlo. Y Moisés le dijo, Jehová no está con ustedes, no vayan. Versículo 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. ¿Se dan cuenta? Lamentablemente el obstinado corazón. ¿Pasa hoy lo mismo? Pasa hoy lo mismo. Capítulo 15.
normas para Israel al entrar en Canaán y una misma ley para israelitas y extranjeros. La misma ley, hermanos. ¿Ok? Vemos el castigo por violar el día de reposo, la muerte. ¿Se dan cuenta? Vemos el cordón azul recordatorio de una vida consagrada a Dios. Tenían que todos ponerse un cordón azul. Eso significa consagración a Jehová. Habla a los israelíes y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿Sí ven? Por eso la bandera de Israel es azul y blanco. ¿No? Es un recordatorio ¿de qué? De que tienen que estar consagrados a Jehová. ¿Estamos? Capítulo 16, la famosa rebelión del levita Coré contra el siervo escogido y su consecuente castigo por querer usurpar el sacerdocio. ¿Se da cuenta? Versículos 9-10, mire lo que dice. Moisés le dice a Coré y a los hijos de Leví: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Wow. Hermanos, ¿hoy en día sucede lo mismo? ¿Cómo? ¿Alguien tiene idea? Hermanos queriéndose más que el pastor o queriendo hacer las cosas como a ellos les gusta, no como el pastor indica, como dice la Biblia. ¿Y qué hace ese hermano luego? Se enoja y se va de la iglesia. ¿Y se va solo? No, se lleva algunos. Aquí, cuando yo llegué aquí, al año y algo, me dijeron, 40 no vamos a ir, pastor, de aquí. Y efectivamente se fueron más de 40. No, pensé que le habían dicho, le damos 40 días para que se vaya. No, Pensé que iba a decir eso. no, el pastor americano les dijo en su cara, cuando estamos en el otro edificio: si ustedes hacen que el pastor Clever se vaya, se van todos de aquí. ¿Se fueron ellos? Se fueron ellos. Sí. Hermano, lamentablemente pasa lo mismo hoy en día. Por eso vemos tanta división, hermano. Continuamos. Capítulo 17. Jehová confirma quién es su siervo. Cuando la vara solamente de Aarón reverdece y echa fruto. ¿Cuál fue el fruto que brotó, que salió? A ver, ahí. Eso, mi diácono Noé. Almendra, así es, la vara de almendra. ¿Ok? Ahí está. Y ahí vemos el principio. Dios es quien escoge a sus siervos y los guarda. Primer requisito para servir en la iglesia: ser llamado por Dios. Si fuiste llamado a dedo, búscate otra cosa que hacer. ¿Ok? Capítulo 18, perdón. Confirmación de los deberes y privilegios de los sacerdotes y levitas. Los levitas servirán a los sacerdotes. Nuevamente, el principio: los diáconos deben estar bajo los pastores. ¿Ok? Aquí en nuestra iglesia, el único anciano soy yo. Entonces, ¿solo yo tomo decisiones? No. Yo tomo decisiones con los diáconos. ¿Ok? Porque somos una iglesia pequeña. Y eso es bíblico también. Filipenses capítulo 1. A los obispos y diáconos, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Porque no podemos ser tiranos, dictadores. Cuidado con eso. Vemos la provisión de Dios a sus siervos, las ofrendas.
Ojo con las ofrendas aquí. Y aquí también vemos algo. Nuevamente se repite la exclusividad del sacerdocio solo a los hijos de Aarón. En el versículo 6, porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo, le dice a Aarón, guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare morirá. También vemos que Dios les provee, dijo más Jehová a Aarón, y aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Toda ofrenda era para los sacerdotes. ¿A quién se daban los diezmos? A los levitas, versículos 20 y 24. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendréis heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Todos los diezmos, plural. Por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Ok? ¿Y qué más tenían que hacer los levitas? Los levitas daban el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Versículo 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ofrenda mecida a Jehová. ¿Para quiénes son las ofrendas? Para los sacerdotes. ¿Estamos? ¿Ok? Y capítulo 19, vemos el sacrificio de la vaca alazana o la vaca roja. Hermanos, ¿sabían ustedes que ya en Israel tienen separada la vaca roja para el primer sacrificio, que están muy cerca de realizarlo? Ayer justamente vi un video en inglés y me olvidé de guardarlo. Y saben que está muy cerca de construirse el templo. En el video que vi ayer, dice que tenían 5 vacas rojas separadas, pero que en el año 2022 o 2023, creo que fue el 22, 2 vacas fueron descartadas porque les encontraron unos pelitos blancos. ¿Serio? Tienen que ser totalmente rojas. Y en el 2023, una fue descartada también porque le encontraron pelito blanco. Y entre las 2 que quedaron, ya escogieron a una. Voy a ver si encuentro nuevamente ese video y se los voy a enviar por aquí, por el chat, ¿ok? Entonces, ¿qué significa el sacrificio de la vaca alazana o vaca roja? Es una tipología de Cristo. También vemos el capítulo 19, el agua de la purificación. Simbolismo del bautismo, hermano. Amén. Y bueno, hasta aquí llegamos. No sé si hay una pregunta, alguna inquietud. Y déjenme stop share. No sé si hay alguna inquietud. Déjenme ver quién más se conectó. Está Santiago. Está Raúl, también creo que lo vi conectado a Raúl. Raúl está por ahí, sí, ahí está Raúl. Ok. Hermano, Pastor, sí, Berito. yo si no mal recuerdo, en los libros que estamos leyendo, ¿verdad? Ujú. Hay un comentario que decía que
que Dios no había mandado, no era orden de Dios mandar a los espías, pero aquí dice que sí, Jehová habló a Moisés. Correcto, lo mismo comentó Carlito, ¿no es verdad? Oh, Antes de que ustedes se conectaran, Carlito estuvo comentando lo mismo. Correcto. Eso está en el capítulo 13, si no me equivoco, ¿no, Benito? 13, sí. Ahora, otra situación, el que se reveló, ¿verdad? Coré, Ajá, dice que se abrió la tierra y se tragó a toda su familia, ajá, pero en Deuteronomio ajá, sí. dice que los hijos de Coré, bueno, en los comentarios decía, ¿verdad? Que Coré era el que estaba inconforme, era el que se rebeló, pero sus hijos estaban, hacían su trabajo de servir como levitas que eran, hacían su trabajo y menciona ahí a los hijos de Coré. Ujú. Entonces, yo estaba ahorita leyendo que murieron, dice aquí, murieron hombres de Coré, pero no, ya ahí no entiendo esa parte. No murieron, murieron yo creo los que estaban nada más junto a él en su tienda. Sí, sí. Quizás algunos hijos no murieron, Sí, porque también escriben, Ujú. hay unos salmos que hablan de los hijos de Coré, Salmo de Coré. Sí, sí, correcto, Benito. Sí. Ajá. Mira lo que dice el versículo 32 de capítulo 13. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. ¿Ok? A sus casas, a todos los hombres de Coré. No ¿En dice qué capítulo está? capítulo 13, versículo 32. 13:32, ok. ¿Ok? 13:32, ajá. Y No dice, hablaron, no dice que murieron sus hijos, sino los hombres de Coré. O sea, los que se habían reunido, los que se habían aliado con él. oh, ¿Te das cuenta? Puede ser que tenía un grupo, ¿no? Claro, había un grupo no, de hecho había como 120, si no me falla la memoria. no, eran ellos, Coré y otros 2 de la tribu de Rubén y Mira 250 líderes. mira lo que dice el versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta? Un hombre, hermanos queridos, una sola persona puede destruir una iglesia. Por eso, mucho cuidado, amado hermano, a quién usted pone en el ministerio. Tiene que cumplir los requisitos bíblicos. Tiene que ser varón aprobado por Dios, como dice la Escritura. Tiene que cumplir los requisitos del 1 Timoteo capítulo 3. Cuidado, por eso la iglesia está en decadencia. ¿Ok? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa, amado hermano. Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Sí? Por eso le insto siempre, hermano, escudriñe la Biblia, escudriñe la Biblia. Dios es un Dios celoso, Dios es el que puso las reglas, no fue Moisés, no fue Aarón, no es el pastor Clever, no es el pastor fulano, sultano, mengano, perenceno. No, es Dios que ha establecido la forma en que cómo debe de guiarse su iglesia. El día martes estábamos escudriñando con mis hermanos panorámicamente el libro de Hechos. No hemos terminado todavía. Vamos a tener, ¿cuántas clases de Hechos? 3 clases de Hechos. Vimos capítulo 5 de Hechos. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Fueron muertos. Hermano, estamos hablando nuevo pacto. Mi pregunta es, si Dios estuviera obrando de la misma manera, ¿qué pasaría hoy, hermano? ¿Ah? Estaría vacío. No, sí habría iglesia, pero muy pequeña. ¿Ok? Solamente el verdadero remanente. O dado el sistema así, quizás hubiera más fidelidad también. Hay más fidelidad, claro que sí. Ok, entonces, mire, hermano,
Yo voy a escribirle a cada uno y lo voy a poner en el chat. Le voy a dar a cada uno el tema que tiene que presentar, sobre la presentación que habla como parte de este curso. Usted tiene que hacer una presentación, grabarla y subirla a una red social que usted tenga y compartírmelo. Es una presentación de 5 a 7 minutos, ¿ok? No es una conferencia que usted va a dar. Simplemente usted puede apoyarse con un PowerPoint o puede tener escrito ahí, no hay problema. No tiene que aprendérselo de memoria, puede tener las notas a la mano. ¿Estamos? Pero al iniciar el video de la presentación, usted va a decir que usted, su nombre, yo le voy a dar todas las indicaciones para los hermanos nuevos. Tiene que dar su nombre y decir, soy estudiante del instituto del seminario Quiz Biblical Institute, se lo voy a dar en español, ¿no? Con sede en El Cajón, California, con el campus en Manassas, Virginia. Ahí le voy a dar todo como tiene que dar la introducción. Y hoy, en este tiempo, yo voy a hablar sobre papá y habla, ¿ok? Un tema específico que yo le voy a dar de todo lo que hemos visto desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿ok? Se los voy a mandar a todos para que todos conozcan su tema. Les vuelvo y les repito, no es una conferencia, no tienen que matarse. Ustedes ya tienen las notas, tienen las tareas, de ahí mismo pueden sacar la exposición. ¿Estamos? Preguntas, inquietudes sobre la exposición. Nos va a dar un tema. Un Ok. tema individual diferente a cada uno de ustedes, pero recuerden, tienen que grabarlo, Sí. subirlo a una de sus redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, ok, ¿cuál otro? Pastor, una pregunta, ¿eso para cuándo va a ser? Eso va a ser para la última semana de clase. ¿Cuándo sería? El número. Sería de fecha, hoy estamos A 10. Estamos 10, ¿no? Permítanme, por favor. Estamos ahorita en la clase 9. Faltan 3 clases nada más. Falta la segunda parte de números y las 2 clases de Deuteronomio. Y ya se acabó. Qué rápido. Vacaciones de verano. De ahí, vacaciones de verano, dice el hermano Michael después. Campamento con los chicos. Exacto. Y la última semana, o sea, de aquí a 4 jueves, es la presentación. Usted puede ya ir trabajando en la presentación. Vuelvo y repito, un video de 5 a 7 minutos. Si usted quiere tener las notas ahí, hágalo. No hay problema. ¿Quiere hacer un PowerPoint? Hágalo. ¿Ok? Grábelo bien legible, que sea el video, ¿no? Y yo le voy a mandar todas las indicaciones habidas y por haber. De hecho, voy a subir un video de los hermanos que han hecho sus trabajos acá en Manassas, para que vean lo sencillo que es. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, prácticamente nos quedan 3 clases por delante. La segunda parte de números y las 2 clases del Deuteronomio. Y ya la última que sí nos vamos a reunir es solamente para ver los videos y tiene que hacer una evaluación del curso. ¿Okay? Es muy importante que respondan a la evaluación del curso. ¿Ok? El deseo de mi corazón es que ustedes hayan aprendido todos los principios que hemos visto hasta ahora de lo que, cómo Jehová establece el patrón que debe de regir su pueblo. Un pueblo diferente, totalmente diferente de los demás. Habíamos visto lo vamos a ver en Deuteronomio, por ejemplo, sobre los tatuajes. Y yo les mandé un video hoy día a los hermanos, ¿no?
En esos tiempos ya se tatuaban los paganos cananeos, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Ok? En antiguo. Muy bien. Entonces, en esta semana yo les envío ya particularmente su tema, todo lo que tienen que decir, y les voy a mandar un videíto de uno de mis hermanos aquí que ha expuesto. ¿Ok? Vamos a orar para despedirnos y por favor, si ya han hecho el sacrificio, yo ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, hagan sus tareas, las tareas, no se queden rezagados. Sí, yo oro por ustedes que no pierdan este curso. Ya han hecho un sacrificio grande, pues completen. Recuerden, ¿no? El que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Lo creemos o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es una frase bonita o es una realidad en vuestras vidas? ¿Ok? Una realidad. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, le damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso delante de su presencia. Hemos escudriñado, Señor, estos 19 capítulos del libro de Números. Señor, muchos principios establecidos por usted. La capacitación de los siervos líderes, el ejemplo de los siervos líderes, ¿no? La forma en que cómo tenían que hacerse las cosas a su manera, no a la manera de Moisés ni Aarón, sino a la manera que usted ha establecido. Señor, gracias. También vemos la disciplina. Vemos que usted prueba a su pueblo. Usted purifica a su pueblo. Quiere un pueblo totalmente consagrado a usted. Esas franjas celestes, azules, que tenían puestas de ahí en adelante los israelitas, era para recordarles que tenían que estar consagrados a usted. Asimismo, hoy usted nos recuerda que tenemos que consagrarnos más y más cada día, como dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud en Cristo Jesús. A quien sea toda la gloria, el honor y el honor. Clamo por todos mis estudiantes, Señor, que así como usted les puso el querer, que también lleguen a la culminación de este curso aprobándolo, Señor, que hagan sus tareas, Padre, y puedan, Señor, también tener esa recompensa por el sacrificio que han hecho. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me lo Amén. bendiga, amados hermanos.